Dicen que no hay pruebas para el juicio político, pero yo digo que sí hay pruebas contundentes para llevar adelante el proceso de juicio político y la destitución del presidente Guillermo Lasso. Al presidente Guillermo Lasso se juzga por responsabilidad política. Según el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, entre otras cosas, señala lo siguiente: no tiene como objetivo de determinar la responsabilidad civil, penal o administrativo. No puede alterar el carácter político del juicio y convertir en un proceso administrativo o penal. No puede tener una naturaleza quasi penal. La Corte no puede actuar como un tribunal penal, ni como un tribunal político. Y no puede determinar ningún tipo de responsabilidad civil, administrativa o penal. Entonces aquí las pruebas madres, fehacientes, contundentes o genuinas, que podríamos decir que se plantea para llevar adelante el proceso de juicio político para la destitución del presidente Guillermo Lasso. El examen especial de Contraloría al contrato entre Flopec y Amazonas Tankers, aprobado el 5 de noviembre de 2021, cuando Guillermo Lasso ya era presidente de la República, señalaría un perjuicio económico al Estado ecuatoriano por más de 6 millones de dólares y recomienda verificar y renegociar las condiciones bajo las cuales se acordaron para este contrato entre Flopec y Amazonas Tankers. El señor Johnny Estupiñán, gerente general de Flopec, en febrero de 2022, dando seguimiento a las recomendaciones de la Contraloría General del Estado en ese examen especial, habría pedido al gerente comercial, a la dirección jurídica y a la dirección financiera un informe respecto a la pertinencia o no de continuar con el contrato entre Flopec y Amazonas Tankers, de las cuales las tres direcciones habrían presentado sus informes indicando que no es pertinente continuar con este contrato entre Flopec y Amazonas Tankers, porque generaría un perjuicio económico por más de 6 millones de dólares a los ecuatorianos y una serie de irregularidades. Entonces el señor Johnny Estupiñán, gerente general de Flopec, en febrero de 2022 habría enviado un informe al presidente de la República, Guillermo Lasso, un oficio en marzo de 2022, indicando una serie de irregularidades existentes en el contrato entre Flopec y Amazonas Tankers, donde estaría generando un perjuicio económico por más de 6 millones de dólares, y propondría la necesidad de dar por terminado este contrato, indicando además que el señor Hernán Luque Lecaro estaría presionando para mantener este contrato. Pero el presidente Guillermo Lasso, en vez de atender y precautelar los recursos de los ecuatorianos, ha destituido del cargo al señor Johnny Estupiñán, presionado por el señor Hernán Luque Lecaro, presidente de EMCO. De esta manera habrían permitido el saqueo más grande a plena luz del día por parte de esas mafias. Y así podríamos señalar cuantas otras pruebas más que sean necesarias. En esta oportunidad estoy solamente señalando como una de las pruebas. Por estas malas acciones del presidente Guillermo Lasso, el país vive una situación trágica, Dios mío. Este gobierno y algunos asambleístas de la Asamblea Nacional nos han quitado derechos fundamentales de la población ecuatoriana. Nos han quitado el derecho a la educación general básica de nuestros niños, niñas y adolescentes, donde las escuelas y unidades educativas se encuentran destruidas por falta de mantenimiento, sin mobiliario adecuado, sin equipos tecnológicos adecuados, porque se encuentran ya dañados. Por lo que los padres de familia de cada una de las unidades educativas deben hacer una colaboración, un aporte económico para el mantenimiento de la infraestructura, para el mantenimiento del mobiliario, de los equipos y para la compra de los materiales de aseo. Nos han quitado el derecho a la educación superior, donde alrededor de 100.000 jóvenes bachilleres no han podido ingresar a las universidades. Nos han quitado el derecho a la salud, donde los hospitales se encuentran sin médicos especialistas, sin equipos necesarios y sin medicina, por lo que miles de nuestros pacientes
pierden la vida por falta de atención de calidad en salud. Nos han quitado el derecho al seguro social campesino, donde por el problema del RUC, del RICE o RIMPE, alrededor de 300.000 afiliados al seguro social campesino habrían sido desafiliados o eliminados de este programa especial, dejando desprotegidos a los campesinos y a los pescadores artesanales del país. Nos han quitado el derecho al trabajo, por lo que miles y miles de familias ecuatorianas estarían cruzando las fronteras de forma irregular, arriesgando sus vidas en busca de un futuro mejor en otros países del mundo. Y algunas personas que encuentran trabajo en algunas empresas como brocoleras y florícolas estarían siendo triplemente explotados, trabajando de 12 horas diarias que ni siquiera alcanzarían su sueldo básico, y además lo peor es que ni siquiera pueden cobrar pasando 2-3 meses, Dios mío. Nos han quitado el derecho a la seguridad ciudadana. Tenemos un país con alrededor de 30 asesinatos a mansalva por cada 100.000 habitantes. Cochebombas por todo lado, robos, asaltos todos los días, vacunadores por todo lado que siguen robando la plata a los pequeños productores, a los pequeños comerciantes, a las personas que dedican a los pequeños negocios. Por lo que ahora mismo miles de pequeños negocios se encuentran ya cerrados. Y este país corre sangre, Dios mío. Por ejemplo, Esmeraldas habría convertido en una provincia de mayor inseguridad, de mayor violencia. Y los señores policías no pueden actuar mayormente porque no tienen patrulleros, no tienen equipos necesarios. Están prácticamente abandonados. Esa es la realidad que vive el Ecuador en tema de inseguridad. Frente a esta realidad que vive el Ecuador, y siendo que hay pruebas contundentes para el proceso de juicio político y la destitución del presidente Guillermo Lasso, este porquería y disparate de asambleísta, el señor Fernando Villavicencio, ha presentado un informe señalando que no hay pruebas y propone el archivo del proceso de juicio político. Realmente es una barbaridad. En estas últimas semanas el gobierno de Guillermo Lasso y su equipo estaría procurando en la compra de algunos asambleístas, no de todos, de algunos asambleístas de Pachacuti, de Izquierda Democrática y del Partido Social Cristiano, a cambio de altos cargos en los ministerios para sus panas y sus familiares, y por hartísimo dinero, por harto billete, con lo que pretende salvarse de la destitución. Sin embargo, el proceso de juicio político aún continúa, por lo que debo decir a las señoras y señores asambleístas en la Asamblea Nacional: los asambleístas que voten a favor de la destitución del presidente Guillermo Lasso quedarán señalados como, de alguna manera, que están defendiendo los más caros intereses de la población ecuatoriana, es decir, estarían con el pueblo. Y los asambleístas que voten en contra de la destitución del presidente Guillermo Lasso quedarían señalados como narcoasambleístas. Recuerden que el proceso de juicio político también deriva por el informe del caso Gran Padrino, por el informe de León de Troya, donde el presidente Guillermo Lasso estaría vinculado al narcotráfico, al crimen organizado y a la mafia albanesa. Así que, señoras y señores de asambleístas, estamos en una semana crucial de la historia. La población ecuatoriana estamos en la mira. ¿Quiénes son los asambleístas que defienden a este narcogobierno de Guillermo Lasso? ¿Y quiénes están realmente con la población ecuatoriana? Estaremos vigilantes.